Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Alas de Resiliencia, la capacidad de ser probado por experiencias de adversidad y salir fortalecido de ellas. Hoy toca el turno de un tema muy interesante en el cual es importantísimo que nosotros nos fijemos muy bien, porque a veces tenemos heridas que no son nuestras, heridas que nosotros heredamos. Cargamos con el peso de historias que no fueron contadas, de silencios en la familia que se volvieron norma, en situaciones que vivieron nuestros familiares, padres, abuelos, bisabuelos, a veces hasta tatarabuelos, que nos reflejan heridas de sus historias, de las cuales nosotros no somos conscientes. Este programa es para que tú te des cuenta y te liberes de todas estas lealtades inconscientes del sistema familiar, para que justo no te afecten y te preguntes, ¿no? Y veas hacia arriba, ¿qué estás repitiendo? ¿Qué herida tienes que probablemente no es tuya y que sigues en un patrón repitiéndola una y otra vez en el tiempo? Entonces, amigos, vamos a iniciar. Y estos ecos de estas heridas del pasado son, por ejemplo, los sufrimientos de las abuelas que callaron, o cómo vivieron nuestros padres y lo que tuvieron que sufrir y los resultados que tienen esas historias en nuestra vida actual. Esto, amigos, es muy grande, porque, por ejemplo, ¿no? Para darles un ejemplo de esto no es porque heredemos justo el acto, a veces sí, sino cómo reaccionamos ante esas heridas, ¿no? Por ejemplo, en los sistemas familiares las mujeres se tienen que aguantar o las mujeres se tienen que callar porque nuestras madres y nuestras abuelas se callaron. Permitieron muchas cosas, el dolor, permitieron ser minimizadas o probablemente no decían ni sus necesidades porque estaban calladas, acostumbradas a callar y a someterse. O probablemente la historia de hombres. ¿Cuántos hombres no pueden decir su dolor por el miedo a ser considerados débiles, por abrir o decir sus sentimientos? Y esto es una situación transgeneracional de cómo fueron educados, de cómo los educaron sus padres y cómo los educaron los abuelos y tatarabuelos sin mostrar el cariño porque eran hombres. O las mujeres y hombres que aprendieron a amar a través del sufrimiento y a través del dolor. Muchos de nosotros repetimos esto sin ni siquiera saberlo, por una lealtad inconsciente, o sea, de la cual no sabemos por qué estamos repitiendo eso, pero que se repite una y otra vez. Historias de mujeres. Pregúntate a ti mismo, si estoy solo o sola y no tengo pareja, ¿quién de mis ancestros no tenía pareja? ¿Quién de mis ancestros se quedó solo? ¿Quién de mis ancestros se quedó viudo? ¿Quién de mis ancestros no lograba tener una pareja? ¿A quién de mis ancestros lo dejó su esposo o su esposa? ¿A quién de mis ancestros estoy yo repitiendo la historia de alguna de mis abuelas? ¿De mi mamá? Probablemente en mi clan las mujeres se quedaban solas. Probablemente en mi clan las mujeres eran silenciadas y maltratadas. Probablemente en mi clan los hombres no podían decir sus sentimientos. ¿Qué sucedía? ¿A quién me parezco? ¿A quién se parece mi historia? Porque si ustedes logran entender cuál es el patrón, aunque quieran o no quieran, esto está en el inconsciente de ustedes y lo van a repetir. ¿Por qué repetimos sus historias? Porque no tenemos solucionadas las emociones que no son sanadas y no son procesadas de eventos que pasaron hace mucho. Se tienden a repetir en el tiempo. ¿Por qué? Porque
¿qué aprendimos de nuestros padres? Ciertas respuestas emocionales ante ciertos eventos. Aquí no se habla de eso. Si alguien se murió, a veces no se confía más en eso. O sea, si se murió, ya no vamos a nombrar su nombre. O se murió y no vamos a nombrar el dolor. O si alguien, un niñito, no falleció, entonces el evento es escondido. O si a veces cuando eran madres solteras y las hacían que mintieran sobre el niño y hacer que la abuela fuera la madre, eso era un secreto familiar. Y entonces en las generaciones que vienen estos eventos se siguen repitiendo, uno tras otro en el tiempo. ¿Cómo podemos ver estos patrones? Bueno, te voy a decir varios tips para ver estos patrones, ¿no? Hay varias dinámicas ocultas que esconden un patrón transgeneracional. Esto es muy interesante. Una de las primeras, muchos las tenemos. Si tenemos una madre o un padre con una historia de dolor muy fuerte, donde ellos fueron huérfanos, perdieron padre o madre, o probablemente sufrieron demasiado en la infancia y o perdieron a sus hermanos, o fueron personas que fueron abandonadas o rechazadas o excluidas o que crecieron sin apoyo o sin afecto. Nosotros desde niños podemos sentir el dolor de nuestros padres, cómo están, cómo son y por qué no están felices. Podemos sentir su dolor. Y desde niños, desde un amor ciego, vemos que igual y nuestros padres no están contentos, están deprimidos o probablemente no quieren vivir porque están mal. Y nosotros desde este amor ciego decimos, mamá, antes de que te mueras tú, me muero yo. Antes de que te vayas tú, me voy yo. Y esto es un amor que no le sirve a nadie, porque aunque el tú sacrificarte por tu mamá y por tu papá, poniendo tus sueños en pausa, tu vida en pausa y no creciendo por el sufrimiento de ellos, porque eso te genera una culpa enorme, no le sirve a nadie. A nadie le sirve. Tu sacrificio le va a causar un dolor doble a tu mamá y un dolor triple también a tu papá. Y lo que va a suceder es que no va a resolver nada. Esa es una. Otra es, yo te sigo. Si yo, por ejemplo, perdí a un familiar muy querido para mí, un hermano, a mi madre, a mi padre también, y el dolor es tan grande y tan fuerte que no puedo con esto y que verdaderamente no me sé cómo levantar, entonces voy a tener en mí la frase, mamá, papá, hermano, yo te sigo a la muerte. Y esto no, tampoco le ayuda. Si este hermano, esta hermana, este padre, esta madre viviera, dijera, no quiero eso para ti. Te amo, yo quiero que vivas lo que yo no pude vivir, yo quiero que tú estés feliz, que seas exitoso, que vivas la vida plenamente, yo ya no la tengo. No quiere que te vayas a seguirlo al panteón, eso no quiere para ti. Y muchos de nosotros estamos tan tristes que yo te sigo verdaderamente al panteón porque yo no puedo más. Y no quieren eso. ¿Y qué tenemos que hacer? Hacerlo diferente, procesar el duelo. Entonces, ¿cuántas generaciones vienen repitiendo esta frase de yo te sigo? ¿Y cuántos huérfanos tienen que pasar hasta que uno procese el dolor de ese evento? Y probablemente el primer huérfano fue el tatarabuelo. Entonces uno tiene que romper esas situaciones. Se rompen haciendo algo diferente. O, por ejemplo, las exclusiones. Muchas veces la gente en el pasado que enjuiciaba mucho a los demás, o porque eran gays, o porque eran lesbianas, o porque tenían una vida diferente, o porque eran más liberales, o porque tenían una forma de pensamiento que no era usual o no era tradicional en esos tiempos, y excluían a esas personas. Las sacaban de la familia. Muchos de estos era gente que tenía Asperger o autismo y que los consideraban como los raros, cuando ahorita ya sabemos que estos son son psicodivergentes, o sea, son gentes diferentes nada más, pero que tienen otra forma de procesar las cosas en la cabeza.
Muchas de estas gentes fueron excluidas, o porque eran bastardos, o porque no eran los hijos, o porque no embonaban en el sistema, o porque habían tenido hijos fuera del matrimonio, o porque la moral de ellos era diferente, ¿no? O porque eran libres pensadores, o porque no encajaban con los cánones de la época y de las tradiciones. Y entonces estas personas fueron excluidas. ¿Y qué creen? Entonces, nosotros, los hijos, los nietos, incluimos a ese abuelo, a esa abuela, esa tía abuela, ese tío abuelo que fue excluido, y nos empezamos a portar igual que ellos. Es increíble, pero es verdad. Es verdad. Saben que yo tenía un tío abuelo sastre y una de mis primeras cuestiones que más me gustaba es cortar y hacer ropa y yo no lo sabía. Yo no sabía que mi tío abuelo era sastre. Increíble, ¿no? Heredamos estas cosas o que son excluidos porque lo que hacen o ahorita que fueron delincuentes, todos aquellos excluidos van a ser incluidos por los hijos o los nietos. Entonces incluyamos a todos. Por ejemplo, los hijos y los hijos de segundos matrimonios, ¿no? Pues que va el señor, se casa o no, ¿no? Y tiene un hijo por ahí y no lo reconoce. Y después se casa y tiene 3 hijos en el matrimonio. El primer hijo se va a empezar a comportar como el hijo excluido para darle un lugar inconscientemente al hijo que fue excluido primero. Entonces, ¿qué tanto estoy ocupando yo mi lugar en el sistema? ¿Qué número de hijo verdaderamente soy? Porque tal vez estoy viviendo un destino que no me corresponde. Y eso fue por lo que vivieron mis padres, lo no reconocido, lo que no se le dio un lugar a ese niño excluido. Y entonces yo tiendo a repetir eso una y otra vez. O pareja, o los señores que de repente, o señoras que tuvieron hijos aquí, hijos allá, o el hijo fue hijo del amante de la señora y le dijo que era el hijo del señor. Eso tiene muchísimas repercusiones, porque sus hijos van a repetir la historia sin querer y van a ver amantes y van a ver matrimonios destruidos. ¿Por qué? Porque no se dijo una verdad. Porque ese niño no es hijo de ese señor. ¿Por qué? Porque no lo decimos, porque qué tal que tememos mucho las repercusiones. Pero esos secretos no hablados, esos silencios que fueron norma, se actúan con las generaciones que vienen. Así es. También las lealtades inconscientes, cargar por otros. Probablemente es yo cargo esta situación dolorosa de mis abuelas, de mi abuela que creció y después tuvo que hacerse responsable de todos sus hijos sola. Y entonces yo tengo hijos y estoy sola y soy la responsable económicamente de mis hijos. Entonces tengo una lealtad inconsciente con esa abuela. ¿Y qué se hace? Por favor, abuela, déjame hacerlo diferente. Yo quiero una pareja, no quiero estar sola contra el mundo siempre. Sin querer, tú como ella vivieron lo mismo. Entonces tú le puedes decir a esa abuela, por favor, mi destino es diferente al tuyo. No quiero repetir esto. No quiero hacerlo igual. No quiero repetir tu historia. O no quiero quedarme sin padre. Porque siempre tenemos todos un padre, aunque nos haya abandonado desde que nacimos. Necesitamos un padre y tenemos un padre. Ese padre tiene un lugar. Si es excluido, yo como hijo voy a volver a hacer lo mismo que mi padre. Voy a ser un hijito de mamá porque no tuve una figura paterna y voy a hacer lo mismo. En el embarazo, si no soy consciente, voy a tener relaciones y si salen si eso se nos salió a mi pareja y a mí de las manos, puedo tender a repetir lo mismo que mi padre. Entonces es yo como tu papá y dejarle, yo lo voy a hacer diferente. Yo sí me voy a hacer responsable. ¿Cómo se cortan los patrones, gente? Con la conciencia. Haciendo consciente el patrón y diciendo, yo no lo voy a volver a repetir. Yo no voy a repetir. ¿Y cómo lo hago? Reparando la historia, dándole un lugar. Se repara con amor y con conciencia, diciendo, esto no es mío. Mi destino es diferente al tuyo. No me sacrifico por ti. En cambio de sacrificarme y de morirme por ti, lo que voy a hacer es edificarme.
Voy a hacerlo diferente. Me voy a reconstruir para que la historia no se repita. Si estoy triste porque se fueron mis familiares a la muerte, voy a procesar el duelo, lo voy a hacer diferente, voy a aprender de esta tristeza, voy a salir adelante, me voy a caer y me voy a levantar. Así se rompen los patrones, así, justo así, no repitiendo el alcoholismo, no repitiendo el abuso, no repitiendo, porque todas esas conductas se repiten en los sistemas familiares. No repitiendo el odio hacia mi madre y hacia mi padre. Muchas veces los padres son inconscientes de sus actitudes. Maltratan a las hijas porque la madre la maltrató a ella y no sabe cómo tratar a su hija. No es una excusa ni una justificación, que tu madre te trate mal porque la trataron mal. Pero tú, si tienes una hija, sí puedes parar este comportamiento, porque inconscientemente te va a venir un rechazo porque es mujer, porque la primera mujer te rechazó. Entonces trabájalo y di, mi hija no tiene la culpa. O hijas que se parecen a la suegra y que solo por eso son rechazadas por la madre, porque se parece a la mamá de él o porque se parece a su propia madre. Y entonces, ¿qué creen? Las hijas se alían con la abuela. Se vuelve la consentida de la abuela y en contra de la mamá. Y no se trata de eso. O muchas veces lo que hacemos es imitar la relación de nuestros padres. Si tuvimos una relación y vimos que mi mamá era muy sobreprotectora con mi papá y lo trataba como un hijo, casi que lo vestía, vamos a tender a hacer eso. Vamos a tender a preocuparnos de más como unas madres y a atender a nuestros hombres como si fueran unos hijos. Y entonces, ¿qué pasa? Ocupan lugares que no les corresponden en el sistema. Entonces, ¿cómo podemos sanar esto? ¿Cómo podemos hacerle para sanar todos estos embrollos sistémicos? No ocupar lugares que no nos corresponden, no identificarnos con los destinos de los otros, incluir a los excluidos, no sacrificarnos, procesar nuestros duelos. Lo primero es que te des cuenta. Haz un análisis y date cuenta, de lo que verdaderamente te está pasando. O sea, a ver, tú, y eso es muy fácil. Vas a tu árbol genealógico, vas hacia arriba y ves, a ver, mi mamá, ¿qué estoy repitiendo de mi mamá? ¿Qué estoy repitiendo de mi papá? ¿Cómo fueron las historias de mis abuelos? Pregúntales. ¿Qué hicieron eso? ¿Estoy repitiendo en la profesión? ¿Estoy repitiendo en cómo son mis relaciones? ¿Estoy repitiendo en sus eventos? ¿Qué estoy repitiendo? Abuelos, bisabuelos. Y de ahí empieza a ver primero cuál es tu herida que te identifica con ellos. Ahí vas a ver el patrón transgeneracional. Número 2, sácalo, nómbralo. Me dolió, mamá, que me trataras así, pero sé que tú viviste eso o peor, pero yo lo voy a hacer diferente. Sácalo, saca el dolor de la herida, ¿sí? Hazle una carta a este ancestro y dile, esto lo dejo contigo, sé que tú y yo vivimos lo mismo, pero ¿qué crees? Que yo lo voy a hacer diferente por ti, por mí, por todos mis compañeros y todo esto va a cambiar. Nómbralo. Esa es la 2, nómbralo. 2, reconoce las lealtades, ve con quién tienes esa lealtad inconsciente y rompe ese patrón. ¿Cómo se reconocen las lealtades? Mi destino es diferente al tuyo. Yo no tengo por qué seguir esto una y otra vez. Y entonces es darnos el derecho, la última, a tener un nuevo camino, amigos, a tener un nuevo destino, a nosotros ser los que construimos nuestra propia vida y decidimos por nosotros mismos y que las lealtades inconscientes y los patrones transgeneracionales no nos alcancen. Y para esto fue este programa. Lo puedes sanar de muchas maneras o buscar una consteladora familiar o alguien que trabaje en psicogenealogía que te ayude a entender qué se está repitiendo en tu sistema. Verás, son cambios espectaculares los que se generan. Bueno, amigos, me despido de ustedes. Yo soy la doctora Carmen Gómez Montes de Oca. Este fue un programa de Alas de Resiliencia. Síganme en TikTok en doctora.carmen8 y en Instagram tuPsicoCarmen. Y les mando un saludo muy, muy cariñoso y nos vemos hasta el próximo programa de Alas de Resiliencia.